Bienvenidos al podcast de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos, por estar en estos espacios en los cuales tratamos temas de interés nacional, igualmente temas regionales, temas que nos interesan a todos los colombianos en los 32 departamentos, en los más de 1.100 municipios, pero hoy en particular vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con las ciudades intermedias y las grandes ciudades, como lo es el transporte público individual. ¿Por qué se habla de transporte público individual? Porque hay tanto transporte público colectivo como transporte público individual. Tradicionalmente, el transporte público individual se ha conocido o se ha entendido como el que prestan los taxis. En los últimos años han venido incursionando en el mundo unos sistemas o unas plataformas derivadas del Internet que también prestan un servicio público individual. Pero ojo con eso, en Colombia, hoy en día, el único servicio público individual que está amparado por la ley es el taxismo, son los taxis. Existe ahí un escenario un poco complejo con lo que tiene que ver con las plataformas y con la competencia que le están generando hoy en día a los taxistas en el país. Vamos a estar hablando precisamente sobre este tema con nuestro invitado de hoy. Él es una persona que conoce mucho del tema de transporte público individual porque a lo largo de su vida ha tenido que ver con este tema. Antes de presentarles a nuestro invitado o antes de comenzar a interactuar con nuestro invitado, quiero presentarles esta pequeña reseña de su hoja de vida. En esta nueva emisión de podcast con Ricardo Ferro estaremos conversando con Rafael Triviño Leitón, gerente de la empresa y taxista limitada. Es ingeniero industrial de la Universidad Inca de Colombia. Es especialista en comercialización agropecuaria. Cuenta con estudios en cooperativismo, gestión y normatividad del transporte público. Tiene cerca de 30 años de experiencia en el gremio de taxis. Además, fue gerente por más de 10 años de la empresa Mega Taxi. Bienvenidos a un nuevo programa. Bueno, este es un pequeño recuento de la hoja de vida de nuestro invitado de hoy. Él es el señor Rafael Triviño y nos va a estar acompañando hoy para que podamos hablar sobre este tema precisamente que les comentaba al principio de la emisión, que es el transporte público individual. Don Rafael, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Ricardo Ferro. Muy amable por su invitación a departir unos minutos muy importantes para nuestro gremio del taxismo, no solamente en nuestra querida ciudad de Ibagué, sino para toda la República de Colombia. Bueno, don Rafael, arranco por una catarsis que quiero hacer el día de hoy en este programa y tiene que ver precisamente con un proyecto de ley que se presentó en el Congreso de la República en la legislatura anterior y que yo acompañé en un principio considerando algunos aspectos positivos en lo que tenía que ver con la posibilidad de que este transporte público individual avanzara en todo el tema tecnológico. Sin embargo, al ver las consecuencias que esto tenía desde el punto de vista de el desequilibrio que se estaba presentando en la prestación del servicio, comparando al taxismo con las plataformas, pues obviamente que me aparté de esta iniciativa y no quise continuar en esta legislatura, que volvieron a presentar el mismo proyecto de ley y en el cual pues cuando fui invitado a participar como coautor de este proyecto de ley, les manifesté que no estaba de acuerdo y que quería que tuviéramos unas mesas técnicas en las cuales pudiéramos tratar más a fondo todo este tema, porque no solamente es equilibrar la cancha en el presente, sino es equilibrar la cancha desde un principio. Y no podemos hablar de un equilibrio cuando obviamente que una persona que viene prestando el servicio de transporte público individual con un taxi hace varios años, tuvo que incurrir en una serie de gastos que cuando una persona tiene un vehículo particular, no un vehículo público, y entra a prestar un servicio público, cosa que es una contradicción en nuestro país,
porque o los vehículos son de servicio público o son de servicio particular. Entonces, pero eso no quiero anticiparme tanto a lo que vamos a dialogar el día de hoy, don Rafael, pero sí quiero dejar claro, sentar mi posición, porque obviamente que los televidentes dirán, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de este podcast? Y es precisamente que podamos aclararle a la audiencia en qué consiste la preocupación que existe hoy en día por el gremio de los taxistas en lo que tiene que ver con la posibilidad de que entre un particular a prestar un servicio que históricamente lo ha prestado un vehículo del servicio público. Don Rafael, arranquemos por explicarle a la audiencia por qué hoy en día es ilegal que un vehículo que no sea un taxi preste un servicio público individual. La normatividad colombiana así lo manifiesta y está muy bien tipificada en ese sentido a través del Estatuto Nacional del Transporte, como es la Ley 333, y el reglamentario completa el decreto, la Ley 105 también del año 1993, que así lo tipifica. Para ello, para optar por la prestación del servicio público en el servicio individual de pasajeros, se debe habilitar a la persona natural o a la persona jurídica para poder prestar el servicio debidamente dentro de una jurisdicción. Y las empresas de transporte fueron precisamente constituidas para que se organizaran debidamente en la prestación del servicio como tal. Este es un servicio que tiene más de 100 años. El taxismo no es nuevo, pero desafortunadamente se han venido presentando cosas como las plataformas digitales que hoy día entran a operar de manera ilegal. Entonces, aquí es donde se encuentra la controversia, por decirlo así, entre esas plataformas que están prestando el servicio público individual a través de vehículos de servicio particular, porque no están debidamente tipificados ni autorizados dentro del mismo estatuto como dentro de que es la Ley 336 del año 96 y la Ley 105 del 93. Allí es muy clara en manifestar que se debe prestar el servicio a través de las empresas, personas naturales o personas jurídicas debidamente habilitadas en su jurisdicción y que de esa manera pueden optar a la prestación del servicio. Obviamente que esto incide directamente en todos los beneficios que los taxistas tienen, porque son personas que deben cumplir con una serie de requisitos o requerimientos por parte de la misma legislación, mediante la cual se les obliga, por ejemplo, a tener las pólizas de responsabilidad civil extracontractual y contractual para amparar a los terceros y para amparar a los pasajeros que van dentro de los vehículos, porque por ello tenemos póliza de responsabilidad civil contractual, ampara a los pasajeros, y la póliza de responsabilidad extracontractual que ampara a las personas, cosas o bienes que están por fuera del vehículo, pero que son causadas con ocasión de la prestación de un servicio de un vehículo tipo taxi. Así las Don cosas, Rafael, pues obviamente... Don Rafael, perdóneme, le interrumpo para detenernos un poco ahí, porque me parece importante que comencemos a establecer las diferencias que existen, porque siempre se observa esta disputa desde el prestador del servicio, desde que hay una pelea entre quienes tienen un taxi y quienes tienen un Uber. Entonces me parece importante esta distinción que usted hace, porque aquí también hay una diferencia, no solamente en las cargas que tiene que asumir el taxista frente al Estado y las cargas que tiene que asumir una persona que tiene un vehículo particular que esporádicamente presta un servicio público, como es la figura que se ha venido presentando a través de estas plataformas, a través del Uber, sino también la diferencia que existe para quien toma el servicio. Que ahí hay una diferencia muy grande y es
tanto para quien toma el servicio como también para el resto de la población, porque no es lo mismo que una persona esté conduciendo un taxi y pues como ocurre en algunos eventos, pues desafortunadamente se presenta un accidente y las consecuencias de ese accidente, lo que se deriva de ese accidente, las consecuencias tanto en la posibilidad de afectaciones a personas como también las afectaciones a bienes, no es lo mismo cuando el servicio lo está prestando un taxi, cuando lo está prestando un Uber. Entonces, es importante que hagamos esta distinción, Rafael. Don Rafael, yo le agradecería que podamos un poquito ahondar en el asunto, en lo que tiene que ver con qué sucede cuando hay un accidente de un Uber y qué sucede cuando hay un accidente de un taxi en lo que tiene que ver con las pólizas de responsabilidad. Bien, eso está muy bien tipificado, digámoslo así, en los decretos reglamentarios de la ley 336. Actualmente tenemos un decreto unificado para todas las modalidades del transporte público y allí está incluido o inserto el servicio individual de pasajeros tipo taxi. Es el decreto 1079 del año 2015 y en este decreto se obliga a cada una de las empresas, sean personas naturales o personas jurídicas, a tomar una póliza que ampare hasta 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes como mínimo, porque puede optarse por una cuantía superior en rango de protección, y ello obliga a todo el servicio público a adquirir esas pólizas a través de la empresa donde están afiliadas. La misma norma cita allí que la empresa deberá, entre comillas, tomar una póliza para amparar los vehículos vinculados al parque automotor de esa empresa. Entonces, cuando ocurre un accidente, que es la pregunta concreta que me hace usted, doctor Ferro, cuando ocurre un accidente, sencillamente el pasajero o la persona que está por fuera del pasajero del vehículo está amparada debidamente, con una condición muy importante que vale la pena tener en cuenta. Es que las aseguradoras aceptan, cuando hay responsabilidad, la cancelación de esos, digamos, de esos auxilios o de esas indemnizaciones a que haya lugar obligatoriamente, obvio, por responsabilidad del vehículo tipo taxi, más no es lo que ocurre con los del servicio particular, porque estos carros no están considerados en las aseguradoras como prestadores de servicio público, y en el evento así tengan pólizas de responsabilidad civil contratadas con alguna aseguradora, la aseguradora sencillamente dentro de sus anexos no contempla la prestación del servicio y obviamente no le van a reconocer absolutamente nada a los usuarios o a las personas terceros afectados. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Lo que no sucede con el vehículo de servicio público, porque el vehículo de servicio público, las aseguradoras, a conciencia propia, saben que es para amparar precisamente la actividad del transporte como tal. Esa es la gran diferencia, doctor Ferro. Otra diferencia que me parece importante que tengamos en cuenta, don Rafael, que tiene que ver con la licencia de conducción. Las licencias de conducción tienen una gran diferencia cuando se presta un servicio público a cuando se presta un servicio público en un vehículo a cuando se conduce un vehículo particular. La vigencia de la licencia, y obviamente eso tiene que ver con la experticia del conductor y con los exámenes periódicos que se deben hacer para poderle garantizar a cualquier ciudadano que toma un servicio público individual que quien está conduciendo el vehículo tiene la capacidad de hacerlo, tiene el conocimiento, la experticia para conducir este vehículo. No hay que olvidar que cuando hablamos de conducción, de conducir un vehículo, esta actividad está catalogada como una actividad peligrosa por todas las connotaciones que tiene conducir un vehículo. Expliquemos esa parte, don Rafael, por favor.
El Centro de Reconocimiento al Conductor, que son aquellos institutos, digamos, reconocidos también por la ley a través de la ley 769, que es nada más y nada menos que el Código Nacional de Tránsito. Precisamente allí hablan de estos centros de reconocimiento al conductor, así como hablar de centros de reconocimiento integrales de capacitación. Entonces, ese centro de reconocimiento al conductor es bastante exigente en las pruebas, en las pruebas de aptitud y en las pruebas de salud, salud ocupacional, a las cuales se ven sometidos los conductores. Obviamente que la licencia de ellos tiene que ser una licencia como mínimo C1 o C2 para que puedan conducir un vehículo, lo que no tiene el servicio particular. El servicio particular, con una licencia de menor categoría, puede optar por conducir un vehículo, pero los vehículos de servicio público tienen el reconocimiento, digámoslo así, del Centro de Reconocimiento del Conductor en esa categoría, en esas dos categorías como mínimo. Tienen que tener toda la experiencia y todo el conocimiento, el experticio técnico, digámoslo así, que debe tener como conocimiento el conductor para poder optar por la prestación del servicio en un vehículo tipo taxi. Bueno, Rafael, se ha venido hablando mucho de equilibrar la cancha. Se dice, se utiliza esta metáfora de vamos a equilibrar la cancha, en donde se ponen de un lado los taxistas y del otro lado las plataformas como Uber y otras plataformas que prestan estos servicios de transporte público individual. Sin embargo, para el gremio de los taxistas es claro que jamás se va a poder equilibrar la cancha. ¿Por qué no se puede equilibrar la cancha, don Rafael, puntualmente? Vamos a utilizar un término coloquial, y es que precisamente las plataformas digitales, entre paréntesis, que son necesarias hoy día cuando es tan galopante la tecnología, y de eso no podemos estar escapando absolutamente en ninguna profesión, en ningún medio, en nada, pues de todo lo que tenga que ver con el desarrollo económico y social. Pero aquí el problema es de oferta y demanda, doctor Ferro. Imagínese usted todos los vehículos de servicio particular prestando el servicio y los vehículos de servicio público con restricción de las capacidades transportadoras. Obviamente que en cualquier momento esos 350,000 vehículos tipo taxi que tenemos en Colombia se van a ver quintuplicados por la prestación del servicio de los vehículos de servicio particular, afectando directamente el mismo ambiente. Porque le digo con toda sinceridad, los taxistas trabajan casi que a pérdida. Los costos operacionales de los taxistas son bastante altos. Anualmente ellos incurren en una serie de gastos que muchas veces ni siquiera la producción de su vehículo alcanza a abarcar para poder cubrir todas las necesidades que ellos tienen. Aparte de eso, pues el sustento de sus familias. Esa es la problemática, doctor. Esa es la problemática. O sea, el problema aquí es de oferta y demanda. Y adicionalmente, don Rafael, ¿cómo ve usted el futuro del taxismo en Colombia? ¿Cómo hacer para mejorar la calidad en la prestación del servicio del taxismo? Nosotros hemos venido trabajando en eso a nivel de empresas, y nosotros lo que precisamente más hemos pedido es capacitación. En eso venimos trabajando mucho. Hemos hecho acuerdos con el SENA, hemos hecho convenios con el SENA, con la misma municipalidad. Hemos insistido, en esta administración hemos insistido que hagamos una capacitación obligatoria para profesionalizar a nuestros conductores y de ello se derive una mejor prestación del servicio. Obviamente, si nosotros capacitamos a nuestras personas, a nuestros conductores, pues obviamente va a haber una mejor atención al cliente, va a haber una mejor prestación del servicio y eso va a revertir directamente en los mismos ingresos de ellos y en la misma satisfacción del cliente. Si nosotros trabajamos arduamente en la capacitación y en la cultura taxi como tal, cultura taxi, que se deriva de la cultura ciudadana, una parte que se debe trabajar y lo venimos diciendo hace mucho tiempo
a las administraciones municipales, trabajemos en cultura taxi, que el taxista sea una persona orientada a la prestación del servicio en debida forma, que de pronto, sin ser una persona bilingüe, tenga por lo menos unos principios, unos conocimientos básicos, por ejemplo, del inglés. En eso hemos trabajado, pero desafortunadamente también tenemos una grave problemática. El gremio es muy apático a capacitarse. Ellos no quieren perder un minuto, porque cuando pierden un minuto, entonces sencillamente están viendo, sienten que están afectando sus ingresos y obviamente por eso son muy esquivos. Don Rafael, y en lo que tiene que ver con las plataformas, con la prestación del servicio de taxi a través de plataformas, ¿cómo se ha podido avanzar? A ver, le cuento. Nosotros tenemos plataformas digitales aquí en Ibagué que son locales. Aquí tenemos la plataforma de Tu Taxi, la plataforma de Radio Taxi, tenemos a Yubi, una plataforma que es de 3 empresas, de las cuales hacemos parte nosotros. Llegamos a unos acuerdos, se le presentaron a la alcaldía a través de la Secretaría de las TICs, tuvimos unas sendas reuniones con ellos y de ahí nació una idea y el municipio sencillamente empezó a trabajar el proyecto para la creación de una plataforma que en este momento ya creo que está en la página del SECOP para ser contratada y dejarla establecida en la ciudad de Ibagué. Si de pronto esta plataforma es bien acogida por parte de nuestro gremio, yo creo que vamos a tener una gran solución y vamos a unificar una plataforma que sencillamente le preste un servicio adecuado a cada uno de los conductores o propietarios de los vehículos y haya una mejor difusión del servicio de taxi a través de la ciudad. Una prestación del servicio que va a ser 1 a 1, que va a ser seguida satelitalmente y que sencillamente va a trabajar como las plataformas modernas que existen hoy día. Bueno, Rafael, pues muchas gracias por habernos acompañado, por habernos aclarado algunas dudas. Estaremos muy atentos al trámite legislativo de este proyecto de ley que se presentó el 20 de julio en el Congreso de la República y esperamos que en la medida en que se puedan abrir espacios para nuevos negocios en nuestro país, que esos nuevos negocios nos surjan tratando de contradecir o ir en contra de la legislación. Y esto, aunque parece evidente en temas como las plataformas tecnológicas que van ligadas a la prestación de un servicio de transporte público individual, no están cumpliendo con ese requerimiento y hay que decirlo claramente, no se está cumpliendo con ese requerimiento. Aquí tenemos nosotros que buscar que hacia adelante se puedan generar nuevas oportunidades para las personas en lo que tiene que ver con la productividad, pero respetando a quien ha venido prestando un servicio en determinadas áreas que por las particularidades de ese servicio, como vuelvo y repito, es el caso del transporte que tiene unas particularidades, que tiene unas condiciones especiales desde la misma legislación, que por eso se obliga a tener determinadas calidades quien maneja un vehículo de transporte público. Igualmente se exigen ciertas condiciones para el vehículo en sí, ciertos requerimientos en materia de aseguramiento, ciertos requerimientos en materia de responsabilidad. Todos estos aspectos son los que hacen diferente la prestación de un servicio público de transporte a lo que tiene que ver con la conducción de un vehículo particular. Y por todos estos temas es que en este momento, pues arranca el debate nuevamente en el Congreso de la República con la presentación de este proyecto de ley. Espero que más adelante podamos tener otras voces que también nos puedan ilustrar con respecto a estos temas. Don Rafael, muchas gracias por habernos acompañado. Doctor Ferro, a usted por su valiosa invitación para poder nosotros al menos iniciar un proceso de comunicación hacia los usuarios y hacia la comunidad no solamente tolimense, sino colombiana, y que tengan verdaderamente por lo menos el mínimo conocimiento de lo que realmente es la prestación del servicio a través de los taxis. Quiero acotar algo muy rápidamente, y es que nuestro gremio está debidamente asegurado o está vinculado a la seguridad social integral.
Ibagué es una de las ciudades donde el 100% de los conductores están parados a través de la seguridad social. Es muy importante. Otra diferencia más. Bueno, a ustedes los dejo con la agenda de la semana y ya regresamos para despedir la emisión del día de hoy. Esta semana, en nuestra agenda legislativa, en plenaria de Cámara dijimos sí al proyecto de ley que busca establecer la implementación en el territorio nacional de casas de refugio para mujeres víctimas de la violencia como medida de atención integral y protección. De igual forma, aprobamos el proyecto que busca prohibir la pesca industrial de tiburones en el mar territorial colombiano. En nuestra agenda regional, tuvimos la oportunidad de reunirnos con jóvenes de la ciudad de Ibagué, donde compartimos un espacio de conversación, escuchando sus preocupaciones frente a las grandes consecuencias que ha traído la pandemia, de cómo muchos estudiantes se han visto afectados para lograr continuar con sus estudios, así como también sus inquietudes frente a temas migratorios que actualmente vive el país y de la importancia de generar alternativas y opciones de empleo para los recién egresados. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que el programa haya sido de utilidad para todos ustedes. Aquí queremos que se pueda defender la legalidad, que fue uno de los temas con los cuales nos comprometimos cuando llegamos al Congreso de la República. Hay que estar dentro de la ley y hay que propender porque podamos defender la posibilidad de que las nuevas oportunidades que se generen de negocio no afecten este principio fundamental de la legalidad. Les deseo una feliz semana y si Dios lo permite, aquí estaremos nuevamente con un podcast la próxima semana.